Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con la potenciación y todas las propiedades que corresponden a ella. Para comenzar tenemos que recordar qué es la potenciación. En realidad, la potenciación es como un producto abreviado, ¿no? O sea, si yo tengo un número b que lo multiplico n veces por sí mismo, lo puedo escribir como b a la n, ¿no? Este número se llama base y la cantidad de veces que está multiplicado por sí mismo se llama exponente, ¿sí? Vamos a poner acá un ejemplo. Supongamos que yo tengo el número 3 por 3 por 3 por 3. Yo puedo escribir este producto como el número 3, que es la base, el número que está multiplicado por sí mismo, y la cantidad de veces que está multiplicado, que en este caso es 4, podríamos decir que es el exponente, ¿sí? El resultado de este producto, digamos, va a ser la potencia. O sea que 3 a la cuarta me da como resultado 81, ¿sí? Esto es la potencia. ¿Sí? Ponemos otro ejemplo. Supongamos que yo tengo un tercio elevado al cuadrado. Esto quiere decir que yo voy a multiplicar un tercio por un tercio 2 veces. Esto me da como resultado un noveno. Hay que tener mucho cuidado de que en realidad el exponente lo que me indica es la cantidad de veces que multiplico el número por sí mismo. No quiere decir que yo tengo que multiplicar, por ejemplo, en este caso, 3 por 4, sino que debo multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 4 veces. Lo mismo que si quiero hacer un tercio al cuadrado, lo que tengo que hacer es multiplicar un tercio por un tercio 2 veces, no hacer un tercio por 2, ¿sí? Que por ahí suele ser el error más común. Vamos a ver entonces ahora las propiedades de la potenciación. La primera de las propiedades con las que nosotros vamos a trabajar es el producto de potencias de igual base. Quiere decir, cuando yo tengo un producto, o sea, una multiplicación, donde tengo dos potencias que tienen la misma base, lo que me permite decir es que esto es lo mismo que poner la base y sumar los exponentes. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Una de las cosas que me gusta mucho es que pensemos que este igual no es como una ida, no es que esto es igual a esto, sino que se puede ir indistintamente, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un tercio, ¿sí? Al cuadrado por un tercio, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo quiero hacer un producto, si yo tengo la misma base, que en este caso sería un tercio, lo que yo puedo hacer es simplificar esto en un solo elemento, o sea, un tercio, y lo que voy a hacer es sumar los exponentes. Cuando el exponente no aparece, nosotros siempre decimos que el exponente es 1. O sea, lo que yo voy a hacer es sumar 2 más 1. ¿Sí? O sea que 2 más 1 me da 3. Un tercio elevado al cubo. ¿Sí? Otro ejemplo sería el siguiente. Supongamos que yo tengo 7 a la cuarta. Yo podría reescribir este 7 a la cuarta, ¿sí? Como 7 a la 3 más 1. ¿Sí? O sea que yo podría escribir esto como 7 al cubo por 7 a la 1. O sea, cuando tengo una suma en el numerador, que a veces en el exponente, perdón, esa suma a veces me la dan y a veces yo la puedo construir de acuerdo a lo que necesite, también puedo escribir esto como el producto donde aparece la misma base y acá aparecen los distintos exponentes que forman esta suma. O sea, por ejemplo, este 7 a la cuarta, si yo necesitara que fuera 7 a la 2 más 2, también lo puedo escribir como 7 al cuadrado por 7 al cuadrado, ¿sí? En definitiva es lo mismo, porque fíjense, 7 a la cuarta, ¿quién era? 7 por 7 por 7 por 7. O sea, 4 veces multiplicar al 7 por sí mismo. 7 al cuadrado, ¿quién es? 7 por 7. 7 al cuadrado, ¿quién es? 7 por 7. O sea que en realidad escribirlo de una manera u otra es exactamente igual. Esto que nosotros vemos acá nos sirve muchísimo cuando vamos a trabajar con las ecuaciones exponenciales. Entonces es importante que no solamente recordemos que si tenemos el producto de potencias de igual base, sumo los exponentes, sino que si yo tengo una suma en un exponente, también puedo, digamos, escribirlo como el producto donde aparece la misma base con cada uno de los sumandos como exponentes de esos factores. La siguiente de las propiedades es el cociente de potencias de igual base, ¿no? Así como antes teníamos el producto, si nosotros tenemos el cociente de dos potencias que tienen la misma base, lo que vamos a hacer es restar los exponentes. A veces el cociente puede aparecer como una división o puede aparecer como una fracción, en la que el numerador y el denominador son b a la m y b a la n, ¿no? Se calcula de la misma forma, o sea, si la base es la misma, lo que hago es restar los exponentes.
Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Supongamos que yo tengo 3/4, ¿sí?, elevado a la cuarta, dividido 3/4 elevado al cuadrado, ¿sí? Si yo tengo entonces un cociente y tengo, digamos, la misma base, lo que hago es escribir esto con la misma base y resto los exponentes. O sea, acá me queda 4 menos 2, o sea que esto me da 3/4 al cuadrado, ¿sí? Podría pasar de la misma manera que en vez de tener esto yo tenga, por ejemplo, 7/5 sobre 7/5 al cubo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, yo lo tengo como una fracción, ¿no? Pero pasa exactamente lo mismo. Si el exponente no aparece, recuerden que el exponente vale 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Me va a quedar 7/5, ¿sí?, elevado a la 1 menos 3. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos eso, fíjense que me da 7/5 elevado a la menos 2. Entonces, pensar en esto es pensar, ¿dónde van a estar este 7/5 a la menos 2? El menos 2 lo que nos va a indicar es, o sea, el signo menos, que se va a invertir la fracción. O sea, esto va a ser 5/7 todo elevado al cuadrado, ¿sí? Si yo tengo una diferencia, o sea, una resta en el exponente, yo puedo expresar esto como la división 9 a la 8 sobre 9 a la 3, o lo puedo expresar como, digamos, una fracción o como la división de 9 a la 8 dividido 9 al cubo. Obviamente que cuando nosotros trabajamos solamente con números no tiene mucho sentido esto. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en alguna ecuación, que es donde nosotros lo vamos a usar, tuviéramos 2 a la x menos 5? ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso no es posible calcular esa potencia porque no la conocemos. Entonces, cuando aparecen estas cosas, nosotros necesitamos sí o sí usar estas propiedades. Por eso es muy importante que ustedes las puedan ver, revisar y recordar para cuando trabajemos con ecuaciones exponenciales. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Separamos, por decirlo de alguna manera, este exponente como 2 a la quinta sobre 2 a la x sobre 2 a la quinta, ¿no? Entonces, nosotros podemos después ahí operar o trabajar como querramos. Por eso digo, con los números pareciera que no tiene sentido, pero si trabajamos con ecuaciones de este tipo, realmente es muy importante esta propiedad. Dos cosas muy importantes cuando nosotros estamos trabajando, digamos, con la potenciación son, ¿qué pasa cuando yo tengo una potencia 0? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tengo una potencia con exponente negativo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, a elevado a la 0, esto me da como resultado 1, ¿sí?, para todo a distinto de 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo menos 3 elevado a la 0, esto me da como resultado 1, independientemente del signo de la base, ¿sí? Por ejemplo, 1/3 elevado a la 0 me da 1, ¿sí? Menos 4/9 elevado a la 0 me da como resultado 1. ¿Sí? O sea, todo número elevado a la 0, siempre que sea distinto de 0, me da como resultado 1. ¿Sí? Cuando yo tengo la potencia con exponente negativo, por ejemplo, a elevado a la menos 1, ¿sí?, lo que hace es invertir la base, o sea, hacer 1 sobre a. ¿Sí? Yo acá voy a poner algunos ejemplos porque, claro, cuando es 1 no pasa nada. Pero ¿qué pasa, suponete, si yo tengo, primero, una fracción 3/2 a la menos 1, ¿sí? Lo que el signo menos me va a indicar es invertir la base. En este caso lo que voy a hacer es 2/3 y la potencia sigue siendo la misma, o sea, en este caso es 1. Por eso generalmente no se suele poner. Si yo tuviera, por ejemplo, menos 3 elevado a la menos 2, hay que tener cuidado porque este menos no afecta en nada el signo de esta base, ¿sí? Lo único que me está diciendo este menos en el exponente es que lo que yo tengo que hacer es invertir la base. O sea que en vez de poner menos 3, tengo que colocar menos 1 sobre 3, ¿sí? O sea, invierto la base y todo esto lo voy a seguir elevando ¿a quién? Al número que yo tengo acá, en este caso a 2, ¿sí? O sea, el menos el exponente lo único que hace es invertir la base y después se mantiene la potencia que yo tengo. En este caso sería 2, o sea que sería el exponente, perdón, menos 1/3 al cuadrado, esto lo resuelvo y me da 1/9. ¿Sí? Otra cosa que podemos tener en cuenta es qué pasa cuando nosotros tenemos exponentes pares e impares.
Supongamos que yo tengo exponentes pares, ¿no? O sea, por ejemplo, 3 al cuadrado, ¿sí? O menos 7 a la cuarta, ¿sí? Cuando el exponente es par, siempre el resultado va a ser positivo, porque en el caso que la base sea positiva no hay problema porque voy a multiplicar este número por sí mismo. Como es positivo, el producto de números positivos me da positivo, ¿sí? O sea, acá me da más 9. En el caso que el número sea negativo y la potencia par, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Pero de dónde sale eso? Fíjense que esto es hacer menos 7 por menos 7 por menos 7 por menos 7. O sea, menos 7 4 veces. Y cuando yo tengo los números negativos, fíjense, si ustedes se acuerdan de la regla de los signos, cuando yo tengo menos por menos me da como resultado más. Solamente voy a pensar en los signos. Entonces, si yo voy agrupando cada dos factores, o sea, menos por menos me va a dar más. O sea que el resultado de esto me va a dar signo positivo. Si yo agrupo cada dos, el resultado de menos por menos me va a dar más. Entonces, cuando yo tenga una potencia par, puedo agrupar de a dos, digamos, los factores y el resultado de eso siempre me va a dar positivo, ¿no? Después, obviamente, haré el producto con los números. Pero pensando en los signos, cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado me da positivo por esta razón. ¿Qué pasa con las bases impares? Bueno, de nuevo, cuando el número es positivo, me va a quedar siempre el signo de la base, ¿no? O sea, 3 por 3 por 3, más por más por más. O sea, esto me da, pensando en los signos, positivo. 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, menos 2 a la quinta? ¿Sí? Vamos a pensar en un caso similar. Esto será menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿sí? Una cantidad 5, o sea, 5 veces el menos 2 multiplicado por sí mismo. Fíjense, pensando en lo anterior, pasa algo similar. Yo voy a ir agrupando de a dos factores para sacar solamente los signos. Menos por menos me da más. Menos por menos me da más. Y hay uno de los factores que me va a quedar solito, ¿no? Porque como es impar, la potencia que yo tengo, entonces cuando yo hago el producto de más por más, me da siempre positivo. Y cuando hago el producto de más por menos, me da como resultado negativo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la base es negativa y el exponente es impar, me da como resultado el signo negativo. Nosotros ahora vamos a trabajar con la potencia de una potencia, ¿sí? Cuando yo tengo una potencia y a eso, digamos, lo elevo a otra potencia, lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes. Vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que yo tengo 2 tercios elevado al cuadrado elevado al cubo. Esto me da como resultado 2 tercios a la 2 por 3 que me da 6. Bueno, no pareciera, digamos, que esto nos da mayores herramientas o uno también lo puede resolver. Pero imagínense que yo tuviera, por ejemplo, menos 32 elevado a la 157 elevado a la 0. ¿Sí? Fíjense qué engorroso sería hacer menos 32 a la 157. Sería hacer multiplicar menos 32 157 veces por sí mismo, ¿no? Y en este caso el otro exponente es 0. Entonces yo directamente puedo multiplicar los exponentes reduciendo esto a realmente una cuenta muy sencilla y a una propiedad básica. Esto me va a quedar menos 32 elevado a la 157 por 0 me da 0 y esto me da como resultado 1. ¿Sí? Entonces, conocer las propiedades nos permite también, digamos, optimizar los tiempos y las cuentas, o sea, minimizar, digamos, la cantidad de cuentas que tenemos que hacer si conocemos las propiedades. Bien, otra de las cosas que también podemos pensar en esto es lo siguiente. De nuevo, si yo tengo, por ejemplo, 5 elevado a la 8, ¿no? A veces es necesario, digamos, armar o construir algo a partir de lo que tenemos. Entonces, el 8, si ustedes piensan, lo puedo escribir como 2 por 4. Entonces, 5 elevado a la 8, yo también lo podría escribir como ¿quién? Como 5 al cuadrado elevado a la cuarta. ¿Sí? Este tipo de estrategias también nos sirven cuando trabajamos con expresiones algebraicas, cuando trabajamos con ecuaciones exponenciales. Entonces está bueno que las veamos, ¿sí? O yo podría escribir esto de la misma manera como 5 a la cuarta elevado a la 8, al cuadrado, perdón. ¿Sí? O sea,
cualquiera de estas expresiones son equivalentes y en realidad están obviamente relacionadas o están fundadas en esta propiedad que nosotros acabamos de ver. O sea que no es solamente que si tengo el producto multiplico, sino que ese producto me va a permitir, digamos, trabajar con este tipo de estrategias o con esta en este caso. Otra de las propiedades que usamos muchísimo son la propiedad distributiva, digamos, de la potencia respecto del producto, o sea, la multiplicación, y del cociente, o sea, de la división, ¿no? Entonces, si yo tengo el producto de dos factores, A y B, y tengo una potencia de esos factores, la potencia se puede distribuir a A y a B, o sea, A por B a la N me da A a la N por B a la N. Igualmente, si tengo el cociente, la potencia se puede distribuir al dividendo y al divisor. El cociente se puede, digamos, representar o puede aparecer como una división o puede aparecer también como una fracción, ¿sí? Entonces, si tengo A sobre B a la N, esto es lo mismo que A a la N sobre B a la N. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, en el primer caso, fíjense, si yo tengo, por ejemplo, 2 por 5, todo al cubo, esto equivale a ser 2 al cubo por 5 al cubo, ¿sí? De nuevo, por ahí con los números no tiene mucho sentido, pero imagínense si en vez de tener 2 por 5 yo tuviera 3x al cuadrado, ¿no? O sea, esto se puede distribuir hacia el 3 y hacia la x. O sea, esto sería 3 al cuadrado por x al cuadrado. Esto sería 9x al cuadrado. Entonces, de nuevo, estas propiedades generalmente para este tipo de trabajo las vamos a usar muchísimo, ¿sí? Otra cosa que es importante es pensar lo siguiente. No solamente esto va a pasar cuando yo tengo un producto y tengo una potencia. También si yo tengo, por ejemplo, 5 a la cuarta por 2 a la cuarta, ¿sí? Si yo tengo el producto con distintas bases, pero el exponente es el mismo, yo puedo combinar, digamos, el 5, multiplicarlo por el 2 y elevar todo a la cuarta. Fíjense que en definitiva es lo mismo que estamos haciendo. Si yo distribuyo el 4 en el 5 y en el 2, obtengo esta expresión, ¿sí? Lo que acá tendría que pasar es que el exponente sea el mismo, independientemente de las bases. Entonces esto es lo mismo que el producto de 5 por 2 a la cuarta, ¿sí? Igualmente con el cociente o la división, supongamos que yo tengo un quinto, ¿sí?, elevado al cubo, la puedo distribuir con el numerador y el denominador. Esto será 1 al cubo sobre 5 al cubo, o sea, esto me queda 1 sobre 125, si yo lo calculo, ¿sí? Y de nuevo lo mismo, supongamos que yo tengo un tercio elevado al cuadrado por 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Cuando la potencia es la misma, yo puedo multiplicar las bases, o sea, un tercio por 2 y poner, digamos, el mismo exponente, ¿sí? O sea, en este caso sería 2, ¿sí? Entonces, es la misma propiedad que trabajamos acá, ¿sí? Bueno, acá podría pasar que esté multiplicando o que esté dividiendo, ¿no? Supongamos que acá esto divide, ¿sí? Entonces, yo también puedo calcular con el cociente o con el producto. Lo que hay que tener mucho cuidado, y acá voy a poner un ojo gigante, ¿sí? Porque en realidad la potencia no se distribuye ni con la suma ni con la resta, ¿sí? Supongamos que yo tengo 3 más 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Si yo distribuyera con respecto a la suma, acá me quedaría, primero 3 más 2 me da 5, elevado al cuadrado, tengo como resultado 25, ¿no? Si yo hiciera 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, fíjense, 3 al cuadrado me da 9, 2 al cuadrado me da 4, ¿sí? 9 más 4 me da 13. Quiere decir que esto no es lo mismo, ¿no? En matemática nosotros solemos decir que para que algo no se cumpla basta con un contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Un ejemplo donde eso no vale, ¿sí? Entonces, fíjense, tienen que tener cuidado porque una de las cosas que suelen hacer muchísimo es distribuir la potencia respecto de la suma o respecto de la resta. Solamente se va a distribuir cuando yo tengo un producto, o sea, una multiplicación o un cociente, ¿sí? Una división, ya sea expresado, puede ser como una fracción o expresado como una división como tal, ¿sí? Pero nunca con respecto a la suma ni con respecto a la resta. De esta manera hemos trabajado y hemos aprendido todas las propiedades de la potenciación que son cruciales cuando nosotros trabajamos con las ecuaciones exponenciales.
Así que te invito a que las puedas revisar, aprender o practicar en caso que lo necesites.